Declaramos tus promesas sobre nuestras vidas hoy. Declaramos tu grandeza. Declaramos tus promesas sobre nuestras vidas hoy. Sobre nuestras vidas hoy. Eres fiel, permaneces fiel, con poder para siempre, Rey. Eres fiel, te alabaré, lo declararé para siempre, sí, Señor, Rey de Reyes. Amén. Puedes tomar tu asiento. Amén. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por poder estar juntos en su casa, bendiciendo su nombre, alabando. Y le voy a pedir que juntos podamos hacer una oración en este día. Puede inclinar su rostro. Señor, te damos gracias por poder estar en tu casa. Gracias, Señor, por estar frente a tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es como espada de doble filo, Señor, que penetra lo profundo, que convierte el alma, Señor. Tu palabra, Señor, que nos vivifica, tu palabra, Señor, que nos santifica para poder venir delante de ti, Señor, y poder, Señor amado, presentarnos aptos delante de tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete en este día con poder sobre nosotros. Haz tu obra sobre los corazones, sobre las mentes, sobre los pensamientos, Señor, haz tu obra. Señor, bendecimos en este día tu palabra y que pueda, Señor, venir a nuestros corazones y dar fruto en abundancia, Señor, que podamos conocerte a través de ella, conocer más de tu poder, de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Me gustaría compartir con ustedes escrituras que son conocidas, pero que son tan importantes a la hora de poder conocer al Señor. Son tan importantes a nosotros como cristianos conocer estos fundamentos preciosos de la palabra. Y me gustaría hablar sobre algunos capítulos del libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro que sigue de los Evangelios, ¿sí? Los Evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, y viene Hechos. Muchos de los que saben dicen que por su contenido este libro tendría que haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque es el principal protagonista en este libro. Y son 28 capítulos, ¿no?, de historias
extraordinarias, verdaderas y extraordinarias. No sé cuántos de ustedes han podido leer este libro, y realmente cuando leemos este libro, estas escrituras, realmente son historias que podemos decir, wow, realmente el Espíritu Santo se mueve. Y Lucas, que es su autor, nos menciona que este es el segundo tratado que él escribe. El primero es Lucas, tiene su nombre, y que dice que habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, así como los demás evangelios. Y el libro de los Hechos termina con las enseñanzas del reino. Jesús predicó y reveló el reino. Los apóstoles predicaron y revelaron el reino. Y maravillosamente lo que Jesús inició todavía continúa. Hechos sigue escribiéndose, no en forma de carta, no en forma de palabra, pero sino en el sentido de la obra que Dios sigue continuando por su Espíritu Santo a través de su iglesia, a través de usted y a través de mí. El libro de los Hechos sigue escribiéndose. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios que vive y da poder al hombre. Jesús en los evangelios, Jesús era extraordinario. Cuando leemos los evangelios decimos cómo Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos, cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces, hacía maravillas, convertía el agua en vino. Jesús. Y pensamos y decimos, bueno, era Jesús. Pero el libro de los Hechos nos habla de personas completamente ordinarias, como yo y como usted. Personas que no tenían una naturaleza divina incluida, pero tenían el poder de Dios. El poder de Dios, que era lo que los hacía, que hacía que estos hombres, mujeres, que eran comunes y corrientes como nosotros, pudieran ser sorprendentes en poder, en obras. Y este Dios no cambió. Este Espíritu Santo no cambió. Es el mismo. Es el mismo de los inicios de la creación, cuando se movía sobre la faz de las aguas. Este mismo Espíritu es el que hoy está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando yo leía Hechos, siempre me pasaba que, si bien son historias asombrosas, como que me costaba un poquito identificarme a mí en las historias. Decir, bueno, yo podría hacer eso, ¿no? Porque sanar a un cojo fue el primer milagro que hicieron los apóstoles después de haber sido investidos de ese poder desde lo alto. O todos los milagros, dice que ellos hacían señales, prodigios y milagros. Y a veces es difícil identificarnos. Y a mí me pasaba que yo leía Hechos, pero lo leía como un libro de historias, de testimonio. Nunca me paraba a pensar y a meditar cómo yo podía poner en práctica cada cosa que menciona este libro. Y no vamos a leer, son 28 capítulos, todos los capítulos, pero usted, si quiere después leerlos en su casa, los puede leer. Pero vamos a ir viendo algunos capítulos y puntos específicos que nosotros, como ellos, que eran comunes, que eran corrientes, hombres y mujeres débiles, sin el Señor, nada. Con el Señor, con poder, con autoridad. Y cómo nosotros y cómo ellos pueden crear esta comunión, este vínculo
dependiente del Señor a través del Espíritu Santo. Y en Hechos 1, que es el primer capítulo, nos menciona que Lucas empieza a hablar acerca de la promesa, de lo que el Señor les mandó, y en el versículo 4 dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 8 es el versículo conocido, que lo sabemos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice acá que les voy a ir, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ir a algunos versículos. Después de haber dicho esto, Jesús ascendió a los cielos. Ellos ya no lo vieron más. Hasta el día de hoy Jesús no volvió, así que todavía estamos esperando esa promesa del Señor. Pero dice que ellos miraban hacia arriba y dos varones se pararon y le dijeron: ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado, un día volverá. Amén. Y dice que Jesús les había dicho a ellos que no se vayan de Jerusalén, que esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Y entonces los discípulos, la primera cosa que vemos acá, que podemos tomar y podemos imitar, es la obediencia. Los discípulos, dice acá, volvieron a Jerusalén, estaban en un monte y volvieron a Jerusalén. Ellos no dijeron: bueno, yo hace mucho que no veo a mis padres, hace mucho que no veo a mi familia, tenemos que esperar esta promesa, pero bueno, volvemos dentro de 3 días y nos juntamos. Ellos hicieron exactamente lo que Jesús les dijo: esperen en Jerusalén, porque van a recibir la promesa del Padre. Lo primero que podemos ver y podemos tomar para imitar es esta obediencia. Ellos no sabían, sí conocían lo que hacía el Espíritu Santo por Jesús. Lo sabían, porque Jesús había manifestado todos los milagros enfrente de ellos. Ellos conocían su obrar, conocían su poder, pero ellos no sabían cómo lo iban a esperar. Pero aún así hicieron caso. Versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que todos perseveraban unánimes en oración. Ellos estaban esperando esta promesa, pero no quiere decir que ellos estaban todo el día orando. Seguramente tenían horario de oración, pero no es que decía, bueno, uno, voy al baño, todos iban al baño, voy a la cocina, todos a la cocina. No, sino que ellos tenían dice que estaban unánimes, que quiere decir un mismo sentir, una misma confianza, una misma voluntad. Ellos estaban esperando. Nadie decía, bueno, parece que se le hizo medio tarde a Jesús. ¿Cuándo será que vendrá el Espíritu Santo? ¿Cuándo será que viene la promesa? Nadie pensaba así, estaban todos esperando. Y ellos en ese momento que estaban esperando, no dejaron de hacer sus cosas. Buscaron un sucesor de Judas. Judas fue el que traicionó a Jesús.
Ellos tenían que buscar una persona que estuviera con ellos en el ministerio. Esto lo dice versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números. No eran los 12, eran 120. Varones hermanos, dijo, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bueno, ahí ellos hacen una práctica dice acá que oraron y echaron suerte sobre 2 de los que estaban ahí. Y uno que era Barsabás, por sobrenombre Justo, y Matías. Versículo 24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. De echar suertes era una práctica que tenían en el Antiguo Testamento, de que cuando estaban algo inseguros de lo que debían hacer, utilizaban o piedritas o palitos, una moneda, y oraban al Señor y pedían la guía del Señor de esa manera. Esta fue la última vez que se menciona esa práctica, porque de ahí en más el Espíritu Santo los guiaba. De ahí en más ellos esperaban la confirmación y la decisión del Espíritu Santo. En el capítulo 2 inicia este gran día de Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes juntos. Dijimos que unánimes es un mismo sentir, una misma voluntad, el mismo amor, la misma confianza en la promesa. Y sigue acá, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice acá, en este versículo, solamente en el versículo 2 podemos ver cómo el Espíritu Santo se mueve. Dice, de repente. Recién Dani decía que a veces las cosas no son como nosotros las pensamos o las queremos, sino como Él lo piensa y lo quiere. Por eso es el de repente, no es cuando ellos querían, no es cuando ellos lo pensaban, fue de repente, pasó. Entonces, de esta manera vemos cómo el Espíritu Santo se mueve. Dice que vino del cielo un estruendo. Un estruendo era algo real, un estruendo es algo fuerte, algo que hizo que las personas que estuvieran cerca escucharan. No solamente fueron ellos, aunque no se podía tocar, se escuchó. De la misma manera el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, aunque usted no lo puede ver como obra, usted sabe que está obrando. Recién cantábamos, aunque no pueda verte, estás obrando, porque es así. Dice un viento, lo relacionan a un viento porque nosotros no vemos cómo es el viento, nadie conoce el viento como es, pero sí vemos sus efectos. Si está muy fuerte vemos cómo vuelan las cosas, cómo los árboles se sacuden. El Espíritu Santo es igual, es notorio, se ve. Dice que vino del cielo, no era algo de la tierra, no era algo creado, no era algo manipulado o hecho por alguien, era del cielo. Y recio, que venía lleno de fuerza, con gran poder, intenso. Esto vino sobre los discípulos. Esto vino sobre los que estaban sentados, todos, dice, los 120 que estaban sentados recibieron la promesa. Y los que estaban afuera al escuchar el estruendo,
Usted después, si quiere, lo puede leer en su casa. Fueron a ver, eran varones gentiles, dice que los oían hablar en sus propias lenguas y decían, ¿cómo puede ser que estos galileos estén hablando la lengua de la que nosotros tenemos desde que nacemos? O sea, puede ser un ejemplo que el Señor se derrame con una lengua que nosotros no conocemos y que alguien que nos conoce dice, pero él no habla en inglés, ni siquiera el castellano lo habla bien, ¿cómo puede ser que esté hablando una lengua que no sabe, que no conoce? Porque el que poseía la lengua no conocía lo que estaba hablando. Los que estaban escuchando sabían que hablaba sus propias lenguas. Entonces fue ahí que, aprovechando esto que se juntaron, hubieron reacciones diferentes en la gente. Las reacciones fueron, algunos se maravillaban, se asombraban. Dice el versículo 6, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, dice primero, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí empieza a nombrar las lenguas que los 120 hablaban. ¿Cuáles eran? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas cualquier cosa. No, ¿qué dice su Biblia? Las maravillas de Dios. Lo que los discípulos recibieron fueron lenguas como de fuego que hablaban las maravillas de Dios. Y dice que estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero habían algunos que estaban medios desconectados de todo y burlándose. Dice que decían, están llenos de mosto, están borrachos. Están borrachos. Y inmediatamente el Espíritu Santo en Pedro, dice que el versículo 14, poniéndose de pie Pedro con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, bueno, este discurso no es el discurso más largo de Pedro. Pedro tiene otros discursos más largos, pero les habló acerca de Jesús, les habló acerca de lo que le hicieron a Jesús, pero les evangelizó, les predicó el mensaje de salvación. Y acá vemos a un Pedro totalmente diferente al de 40 días atrás, que había negado a Jesús. Era un Pedro que tenía valor, era un Pedro que tenía autoridad, pero esta autoridad y este valor no venían de Pedro, no estaban en Pedro, era el Espíritu Santo que le dio valor, le dio autoridad para poder dar ese discurso. Él no tenía unas hojas como las que yo tengo ahora para guiarme y predicar. Él lo hizo espontáneo, porque era guiado por el Espíritu Santo. Y él lo hizo espontáneo, pero podemos decir que este discurso nació de la relación que él tenía con Jesús antes. Si él no hubiese tenido una relación con Jesús, es imposible que él hubiese dado ese discurso, porque él habló todo lo que conocía de Jesús. Por eso es importante la lectura de la palabra, es importante tener una relación con Jesús, porque cuando queremos ser usados por el Espíritu Santo, necesitamos conocer a Jesús. Si queremos hablarle a otros de Jesús, tenemos que saber quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús,
¿Qué es lo que hizo en mi vida Jesús? ¿Cómo cambió mi vida, mi corazón? Mi testimonio aporta a lo que hizo Jesús, pero lo que hizo Jesús es el hecho más grande que nosotros tenemos que conocer y predicar. La respuesta a esta predicación, él dio todo un discurso, es un discurso largo como les dije. Vamos a ir al versículo 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta, sin duda, a esta predicación hecha por el Espíritu Santo trajo una pregunta: ¿qué haremos? Y yo no sé, cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, yo no le pregunté, bueno, Señor, a ver, ¿qué quieres que yo haga? Quizás tendría que haberle hecho esa pregunta, porque es una buena pregunta al Señor. Ellos le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es verdad, empezaron a sentir la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando estamos escuchando este evangelio de poder, inmediatamente el Espíritu Santo trae convicción. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ellos sabían que habían sido en parte responsables de la muerte de Jesús, al igual que nosotros, porque Jesús murió por usted y murió por mí. Y dice acá que Pedro les dijo, arrepentíos. El Espíritu Santo, cuando nos encontramos con Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo, su obra, nos guía al arrepentimiento. Y hay algo que debemos saber y que debemos hacer para nosotros poder ser salvos, que es arrepentirse, pero esa convicción de arrepentimiento no nace de nosotros, nace del Espíritu Santo. Él es el que convence, dice su palabra, al mundo de pecado. Él es el que convence. Pedro no dijo, bueno, vengan y vamos a ver, vamos a orar por vos juntos acá con los 12. No, inmediatamente Pedro les dijo lo que tenían que hacer y era arrepentirse. Este mensaje de arrepentimiento fue el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, de Jesús. Ellos no predicaban prosperidad, ellos no predicaban salud, ellos no predicaban cualquier otra cosa, ellos predicaban el evangelio del arrepentimiento. Y así como Juan y Jesús, también llenos del Espíritu Santo, los apóstoles también siguieron eso mismo que aprendieron. Y cada vez que tenían la oportunidad, decían que debían arrepentirse. El Espíritu Santo es el único que puede convencernos de arrepentirnos. No es la bonita palabra, no es la oración que podemos hacer nosotros por la otra persona, es el Espíritu Santo. Aunque esta es una palabra que cuando uno la menciona parece duro, ¿no? Porque es difícil decirle a una persona, bueno, tenés que arrepentirte. Cuando sabemos que hay una persona que está mal y las cosas le están yendo mal por causa de lo que está haciendo mal y viene a nosotros y nos pide consejo, es difícil decirle, tenés que arrepentirte, tenés que volverte al Señor. Por eso es tan necesario que nosotros como iglesia, como hijos del Señor, tengamos esta relación
esta comunión con el Espíritu Santo, porque el que le va a dar valor a usted y a mí para decir esta verdad tan difícil es el Espíritu Santo. Nosotros somos tendientes quizás incluso hasta darle una palmadita en la espalda. Bueno, ya va a pasar. Quizás es un tiempo, no te preocupes. Y se nos hace difícil decir, lo que estás haciendo está mal. La palabra lo enseña así. Lo que estás pensando está mal. Te conviene arrepentirte. Es más fácil decirle, bueno, voy a orar por vos. Bueno, sí, vamos a pedirle consejo al pastor. Vamos a hablar con el pastor. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé el valor para poder decirle a la gente que necesita arrepentirse. El Evangelio del Señor es un evangelio de arrepentimiento, no solo para los que están afuera, para nosotros que estamos acá, que muchas veces caminamos pensando que caminamos en integridad, en rectitud, porque servimos, venimos a la iglesia. Pero cuando la palabra nos confronta y nos molesta, es porque hay algo y debemos arrepentirnos. Debemos tener la capacidad de pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a saber qué es lo que debo dejar, de qué me tengo que arrepentir. Sin duda que nosotros como cristianos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos hacerlo. Escuchaba a una psicóloga que es cristiana, ¿no? Y ella mencionaba, no por este tema, ella mencionaba que el ser humano sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere hacerlo. Uno si tiene que bajar de peso, o sea, uno si está mal de salud tiene que bajar de peso, uno sabe que tiene que bajar de peso, pero no quiere, o sea, no quiere dejar de comer, porque nos gusta la comida. Si uno sabe que hay algo que está mal, o sea, uno lo sabe, pero no queremos dejar. Lo mismo pasa nosotros como cristianos. A través de la palabra nosotros sabemos lo que está mal. Lo que no queremos es hacerlo. No queremos hacer lo que está bien. Preferimos hacer lo que está mal y muchas veces tener una apariencia de que estamos haciendo las cosas bien. Pero esa convicción la trae el Espíritu Santo. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Y decía que aunque esta palabra suene duro, es una palabra de esperanza, porque el arrepentirnos nos lleva directamente hacia Dios. El arrepentirnos nos abre camino hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Y es una palabra de esperanza, porque en ningún otro lugar vamos a encontrar lo que encontramos en el Señor. Versículo 40, vamos a saltar. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Cuando hablaba de esa generación, era la generación responsable de la muerte de Jesús. Pero cada generación es responsable de esa muerte y cada generación necesita la salvación. Cada generación. Yo necesito la salvación, mis hijos necesitan la salvación, mis nietos van a necesitar la salvación, mis bisnietos, si llego a tener, van a necesitar la salvación. Cada generación necesita conocer de esta salvación. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De ser 120 personas orando en un aposento alto, en un día, un discurso lleno de poder del Espíritu Santo, llegaron a ser 3,120 personas. Mire lo que el Espíritu Santo puede hacer, porque no fueron los apóstoles, fue el Espíritu Santo. Versículo 47.
46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor se encarga de hacer crecer a su iglesia. El Señor se encarga de añadir, pero nosotros debemos perseverar unánimes. Perseverar unánimes. No quiere decir que vamos a estar juntos todo el día, pero tenemos un mismo sentir, un mismo Dios, una misma confianza, las mismas promesas. Eso es perseverar unánimes. Y la iglesia crecía. La oración es algo que nos hace crecer nuestra relación con el Espíritu Santo. En el momento de la oración es cuando el Espíritu Santo nos enseña a orar. Si usted no sabe orar, el Espíritu Santo le enseña. Y si no sabemos qué decir y no decimos nada, aún el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice su palabra, con gemidos indecibles. Eso lo hace por amor, por amor. Vamos a saltar al capítulo 3. Todas estas historias son sumamente hermosas y sumamente atrapantes. Si usted empieza a leer una, ya quiere leer todo el libro porque nos traen ánimo. Pero tenemos que tener, como decía primero, en claro estos fundamentos específicos que los discípulos tenían en común, para que también nuestra vida sea una vida donde podamos ser dependientes de este Espíritu Santo, dependientes del Señor. Dice capítulo 3. Este es el primer milagro de los discípulos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Acá en este capítulo, este es el capítulo conocido de no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, miraron fijamente a este cojo de nacimiento sentado, postrado frente al templo. Miraron su necesidad y le dijeron, no tengo plata ni oro, no tengo oro, no tengo nada para darte. Pero si hay algo que tenemos, eso que tengo, le dijo Pedro, te doy. Y eso que Pedro tenía era el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, para hacer prodigios. Y este hombre era ignorado. Dice que él se sentaba ahí y se sorprendió de que Pedro y Juan lo miraran, porque mayormente estos hombres, la gente pasaba y les tiraba las monedas, nadie se paraba a ver la necesidad. A veces nos pasa eso a nosotros, cuando sabemos que la gente tiene necesidad. Cuando sabemos que la gente tiene necesidad, como no tenemos nada para ofrecer y quizás tenemos un poco de miedo de decir, bueno, a ver, capaz que puedo, aunque sea orar por él, pasamos de largo. Si alguien nos dice, estoy pasando un mal momento, qué mal. Ayer el hermano Pedro nos decía, ¿no? Qué importante es pensar en el otro. Y ellos hicieron eso porque el Espíritu Santo lo hace, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros pongamos de nuestro esfuerzo para ver la necesidad del otro, porque el Espíritu Santo mueve a que nosotros veamos la necesidad del otro. Y si en algo podemos ayudar, bueno, no tengo nada para darte. Bueno, hoy no sé si responderíamos así, pero ¿puedo orar por vos? Vení, oramos. Vení.
el Señor tiene que ayudarnos. El Señor tiene que ayudarnos porque necesitamos de este Espíritu Santo. Necesitamos de esta gracia del Señor. Dice que vieron su necesidad. Inmediatamente yo me imagino que recordaron lo que Jesús hacía, porque Jesús hacía eso. Cuando veía a alguien enfermo, postrado, inmediatamente Jesús, con su Espíritu Santo, sanaba. Ellos hicieron lo que aprendieron. Y nosotros debemos hacer lo que estamos aprendiendo también. Dice acá que Pedro y Juan le dijeron que no tenían nada, pero que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, versículo 7, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando, se puso de pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Después sigue el relato que dice que le reconocían y dice que el versículo 12, viendo Pedro esto, que todos estaban atentos a lo que había pasado, inmediatamente vio otra oportunidad para predicar. Inmediatamente vio otra oportunidad y dijo, versículo 12, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? La respuesta que hubo de Pedro hacia este asombro de la gente, lo primero que hizo fue decir, nosotros no hicimos nada. Yo no hice nada, nosotros no fuimos. Fue Jesús. Fue Jesús, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña a exaltar a Jesús. Nos enseña a alabar a Jesús. Nos enseña a darle la gloria a Jesús. Estamos acostumbrados en este tiempo, imagínense si alguien hace un milagro, inmediatamente lo hacen santo. Y va a la gente y que le ore y que le ponga. Acá los apóstoles dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto. El que lo hizo fue Jesús, porque el Espíritu Santo nos hace humildes. El Espíritu Santo nos da el mismo poder de humildad que le dio a Jesús y los hace mantenernos en nuestro lugar. Solo somos vasos que Él puede usar. En este tiempo en donde, como dice el pastor, la gente quiere ser famosa, quiere like, cuando hay un milagro es como que todos queremos ver el video, todos queremos tenerlo, todos queremos compartirlo. Los apóstoles hicieron cuántos milagros, pero siempre el Espíritu Santo les guió a que la gloria sea a Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. No fue, ni siquiera dijo el Espíritu Santo que estaba en Jesús, no, en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder es totalmente del Señor. Versículo 16, dice Pedro, y por la fe en su nombre, nuevamente, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro no confió en sus intenciones, no confió en su talento, no dijo, llegó mi hora de hacerme famoso, voy a decir que yo lo hice. No. Él solo glorificó el nombre de Cristo. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, porque nosotros somos tendientes a inflarnos un poquito. Somos tendientes, yo soy tendiente a inflarme un poquito, pero hermanos debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque
el que hace la obra es el Señor. El que habla es el Señor. El que da perdón es el Señor. El que hace sanidades es el Señor. El que hace milagros es el Señor. Amén. Versículo 19. Inmediatamente esto también le dio a Pedro una oportunidad más de hablar del Señor. Por eso el Señor, cuando les entregó su Espíritu, les dijo para que sean testigos. Y ser testigo es hablar a otros de lo que vieron, escucharon, es contar. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Y le dice en el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, dice ahora, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice acá que Pedro sabía la necesidad de la conversión, la necesidad que tenía la gente de recibir una nueva vida. Y el primer beneficio que encontramos en el arrepentimiento es el perdón de pecados. Si nosotros nos arrepentimos, inmediatamente el Señor limpia nuestros pecados, borra nuestros pecados. No solamente los limpia, no solamente los borra, sino que se olvida de nuestros pecados. Y a veces nosotros tenemos como en nuestro pensamiento, ¿no? Como pecados graves y pecados no tan graves. Delante del Señor, los pecados son todos iguales. El que es asesino tiene el mismo pecado que el que es mentiroso. El que es violador tiene el mismo pecado que el que es chismoso. Para el Señor todos los pecados son iguales. Y son iguales porque nos alejan de Él. El único propósito del pecado es alejarnos de Él. Entonces cuando nos arrepentimos, el Señor inmediatamente borra nuestros pecados. Amén. Convertíos, dijo Pedro, y es necesaria esta conversión. Es necesaria esta conversión para la salvación de nuestras almas. Vamos a ir al capítulo 4. No vamos a leer todos los capítulos, pero vamos a ir a algunos puntos nomás. Capítulo 4. Dice que hablando ellos al pueblo, predicando ellos, ¿no? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Acá, para los discípulos, no todo fue color de rosas. Acá inicia algo que conmueve no solamente cuando uno lo lee, sino yo me imagino a cada uno de ellos, porque acá inicia esta persecución en contra de la iglesia, en contra de la verdad. Y dice que los sacerdotes estaban resentidos porque ellos enseñaban al pueblo. Y dice que aunque los que se habían convertido antes, en el versículo 4 lo dice, que eran muchos los que se habían convertido, habían oído la palabra, creyeron y el número de los varones era como 5,000. Esto estaba siendo la palabra del Señor. Esto estaba siendo el Espíritu Santo. Se movía con rapidez. La gente creía, se arrepentía, se convertía, pero así también empezaron a ver ellos la oposición, la persecución. Versículo 7 dice que los llamaron. Y dice, poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, Pedro empieza a decir todo lo que había pasado. Entonces la gente los escuchaba, los escuchó, hasta que en el versículo 15, le dijeron: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hechas por ellos, notorias a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, ¿qué podemos hacer con esta gente que no está haciendo nada malo? Que está haciendo lo que dice que hace. ¿Qué podemos hacer? Y el 21 dice, vamos a seguir, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, versículo 17, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanos, empezaron a haber oposición acerca de la predicación del Evangelio. Empezó a haber oposición. Y dice que el Espíritu Santo, ellos siguieron, dice acá que se fueron a donde estaban todos. Ustedes después lo leen en su casa, yo se los cuento. Oraron al Señor, pero no oraron para decirle: Señor, danos en esta hora a la ciudad para que podamos hablarle. Señor, convierte a la gente. Ellos pidieron denuedo, pidieron autoridad. Ellos pidieron más autoridad de la que tenían, porque sabían que las cosas se iban a poner peor. Entonces ellos pidieron valor para seguir predicando. Hicieron una oración bíblica, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Cuando a veces no sabemos qué orar, el pastor nos enseñaba y nos decía: haga una oración de la Biblia, porque el Señor conoce nuestro corazón. Cuando hay cosas que nosotros no sabemos cómo explicarla, cómo decir, busque un texto, haga una oración bíblica, porque también el Señor va a contestar, va a responder. Ellos pidieron valor, pero no para que tener valor y ya está, sino para seguir predicando. Versículo 23. Piden valor para seguir predicando. Capítulo 5. Inmediatamente vamos a pasar. Capítulo 5. Este capítulo, ya vimos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra obediencia, en la oración. El Espíritu Santo nos da valor para decir verdades, para hablar el Evangelio real del arrepentimiento que está escrito en su palabra. Y ahora vamos a ver este capítulo que es tremendo, porque tenemos que entender que el Espíritu Santo también trae discernimiento a las personas. Dice este capítulo: cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrájole el precio sabiéndolo también su mujer.
y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Todo esto lo hacían porque entre ellos se había acordado que iban a vender todo lo que tenían. Eso nació, eso lo hizo el Espíritu Santo. Vendían lo que tenían y lo ponían y se repartía según la necesidad de la gente. Entonces, dicen los que saben y estudian mucho que como Bernabé había hecho un negocio, había vendido una heredad y trajo todo el precio y lo puso delante de los apóstoles, Ananías y Zafira también, con una motivación errada, hicieron lo mismo. ¿Y por qué se menciona esto? Porque nosotros no podemos mentirle al Señor. Entre nosotros quizás hay algunas mentiras, algunas cosas que podemos ocultar, pero no al Señor. Y tenemos que tener cuidado porque esto está escrito como ejemplo para nosotros. Y dice que ellos, este matrimonio, vendieron esta heredad y sustrajeron el precio. Se guardaron un poco para ellos, fueron a los apóstoles y le dijeron, vendimos, acá traemos. Y Pedro inmediatamente, que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de discernimiento, le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es uno de los capítulos terribles de Hechos. Porque realmente, hermanos, realmente venir delante del Señor de cualquier manera, hermanos, el Señor tiene misericordia, misericordia de mi vida, misericordia de mi persona, porque muchas veces no nos hemos presentado en condición delante del Señor. Hemos hecho un servicio con motivaciones erróneas. Hemos tenido intenciones erróneas. Y acá lo dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto nos tiene que ayudar, hermanos, porque el único que puede darnos, el único que conoce el corazón, la profundidad, todos los misterios de Dios es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede enseñar a nosotros a presentarnos delante del Señor como obreros aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. El Espíritu Santo es el que nos puede guiar y enseñarnos a hacerlo, porque nosotros no sabemos hacerlo. Él nos puede ayudar. El Espíritu Santo sabe cómo nosotros estamos delante del Señor. Versículo 12. Estos versículos hablan de este hombre. Ananías cayó muerto delante de Pedro y de los que estaban ahí. Después vino la mujer, siguió con la mentira y le pasó lo mismo. Y esto dice que trajo temor sobre la iglesia. No un temor de miedo, pero sí un temor reverente al Señor. De empezar a pensar cómo nos presentamos. Dice el versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes, la fama crecía. Su fama crecía. Versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. La gente estaba convencida del poder del Señor.
Dice que tanto fue que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La Biblia no menciona si es que alguno se sanó con la sombra de Pedro, no lo menciona. Pero la fe que tenía la gente era de creer que si aún la sombra de Pedro pasaba, los podía sanar. Esto es lo que hacía el Espíritu Santo. La fe en Jesús, en el Espíritu Santo. Versículo 17. Dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Nuevamente vemos acá cómo la extensión del reino también moviliza el infierno. Porque esta gente no se oponía, no se estaba oponiendo a cualquier institución. Se estaba oponiendo al Señor, a su iglesia, al crecimiento del reino. Y dice que estas sectas se llenaban de celos. El versículo 28 dice que los llevaron otra vez, nuevamente, a la cárcel. Y cuando ellos los llevaron a la cárcel, un ángel del Señor dice que abriendo de noche las puertas en el versículo 19 y sacándolos dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a los ancianos de los hijos de Israel y los enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, siendo que los apóstoles ya habían sido libres por un ángel del Señor que vino y les abrieron las puertas de la cárcel y los sacó. Dice que cuando le dijeron a los sumos sacerdotes, dudaban, pero dice que fueron después, el 26, jefe de la guardia, alguaciles, y los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Versículo 28. Les preguntaron, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Espíritu Santo hace firme nuestras convicciones. El Espíritu Santo no va a dejar que nos inclinemos al sistema de este mundo. Ahora, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, les aseguro que nosotros nos vamos a inclinar al sistema de este mundo. Nos vamos a inclinar a lo que los que están más arriba nos dicen. Pero acá Pedro les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta convicción no vino de Pedro, sino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a responder cuando somos atacados o cuando queremos ser avergonzados. No va a ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta cuando alguien nos quiere atacar es ir con todo para que nadie diga nada y quién dice más cosas. Pero el Espíritu Santo dice lo justo, lo necesario y lo que va a dejar al otro avergonzado y sin más para decir. Esto hacía con los discípulos. Dice acá que versículo 33, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Dice que
estaba Gamaliel y mandó a que lo sacasen afuera a los discípulos y habló con los demás y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros, versículo 35, lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando con Dios. Este hombre, Gamaliel, dice que pidió más evidencia. Pero lo que él no sabe, que es hasta el día de hoy que la obra del Señor permanece. Porque esta obra no era de hombre, era de Dios. Y todavía permanece, y todavía está activa, y todavía está convenciendo a los hombres y a mujeres y imponiendo esta doctrina, no imponiendo, pero dando esta doctrina sana que hace libres de pecado, que trae libertad a las almas. Dice que después de esto, los demás dijeron: bueno, está bien, lo vamos a hacer así. Convinieron con él, versículo 40, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén, hermanos. Yo sé por qué no me identificaba, porque yo por mucho menos me rindo. Ellos fueron azotados, fueron maltratados y salieron gozosos de ese lugar por haber sido maltratados a causa de Cristo. Yo por mucho menos me enojo, me enfado, no me saludó, no me tuvo en cuenta, no me respetan. Por mucho menos dejo todo. Pero estos hombres valientes del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia del Señor, salieron gozosos, dice acá, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas. ¿Cuánto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos el valor que el Espíritu Santo nos da para afrontar? Porque a nosotros, como muchos, se nos burlarán de que somos cristianos. Nos dirán 2 o 3 cosas. Yo creo que acá no hay ningún azotado por haber predicado el Evangelio. Pero el Señor nos tiene que ayudar. El Señor nos tiene que ayudar. Ellos siguieron predicando, dice acá, todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a este Dios tan grande. Amén. El Espíritu Santo nos da el gozo para afrontar las pruebas, así como los discípulos siguieron predicando. Pudieron afrontar pruebas, luchas, dificultades, y no solamente una vez, varias veces. Capítulo 6, vamos a seguir un poquito más nomás. Dice que
En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aunque estaban juntos, aunque estaban unánimes, no quería decir que no haya peleas, discusiones, como en todas las familias, ¿verdad? Solo que ellos sabían cómo tratarlas, porque el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda a resolver conflictos. Muchos de nosotros, me pongo en primer lugar, como a veces me dice Dani, queremos apagar el fuego con combustible. En vez de ayudar un poquito más, estamos encendiendo más el fuego. Pero los discípulos sabían cómo manejar las situaciones, sabían por medio del Espíritu Santo cómo ellos podían afrontar algunas situaciones. Y dice que escogieron, dice que bueno, esto les hizo escoger 7 varones. Pero estos 7 varones eran personas que iban a servir las mesas. Pero para servir las mesas, las condiciones eran: hermanos entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes les encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, aún para servir las mesas, que uno dice, bueno, es fácil. Aún para limpiar un baño, barrer la iglesia, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y estos hombres que eligieron estaban llenos del Espíritu Santo. Estaba entre ellos Esteban, que fue el primer mártir. Dice que crecía el 7, la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El Espíritu Santo nos da sabiduría. El Espíritu Santo nos da la gracia para poder hablar. Dice que él hablaba, dice que inmediatamente cuando ellos escuchaban a Esteban, les molestaba. Había algo que les molestaba, era el mismo espíritu que estaba en Esteban, porque nuestro espíritu no tiene comunión con el espíritu del mundo. Si usted tiene a alguien que le hace la guerra, no es la persona, es el espíritu que tiene esa persona que no resiste al Espíritu del Señor. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser evidente en nuestras vidas. No quiere decir que nosotros vamos a estar declarándole la guerra a la gente. Esteban no hacía eso, pero la sola presencia de Esteban irritaba a los demás. Les molestaba la sola sabiduría, la forma que hablaba. Les molestaba. ¿Por qué? Porque este Espíritu Santo estaba en él. Dice que a Esteban lo llevaron delante también falsamente y lo llevaron delante de los ancianos y dijeron que él decía blasfemias contra Dios y contra Moisés. Y dice que inmediatamente Esteban empezó a hablar. Dio un discurso extenso, no lo vamos a leer, pero les voy a decir
que es a partir del capítulo 7, son 53 versículos de Esteban hablando la verdad de la palabra. No es que hablaba cualquier cosa y quería defenderse y quería salir en defensa, que yo no hice nada, que yo estaba sirviendo las mesas y que nadie quería que yo sirva las mesas. No, Esteban hablaba lo que la palabra decía. Dice el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, su última oración fue: no les tomes en cuenta este pecado. Fue su última oración parecida a la oración de Jesús: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. Nosotros no podemos hacerlo. Humanamente no perdonamos. El Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. Y así como ayudó a Esteban, dijo: no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta. Y podemos ver, usted después léalo en su casa, es el último versículo que leo. Podemos ver que esta oración de Esteban fue contestada al conocer después la conversión de Pablo. No les tomes en cuenta este pecado, porque hace énfasis la palabra en decirnos que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, el apóstol Pablo, es el que después empezó a perseguir a la iglesia, a asolar a la iglesia, a destruir a la iglesia, arrastraba a hombres y mujeres hasta que se encontró con Jesús. Y esta es una de las conversiones más nombradas, más leídas, porque es increíble. Uno dice: vio una luz y esa luz lo dejó ciego. Hermanos, la palabra es luz. La palabra que entra en nuestras vidas es luz. La palabra que convierte nuestras vidas es luz. Ese mismo Jesús que se encontró con Pablo, ese mismo Jesús es el que se encontró con usted y conmigo. Es el que convirtió nuestra alma. Es el que convirtió nuestras vidas. No vamos a leerlo ahora, pero dice que cuando Pablo se convierte, cuando esta luz viene y lo deja ciego, y Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? La respuesta de Pablo fue: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Lo mismo que dijeron los hombres que escucharon el primer discurso de Pedro. ¿Qué haremos? Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? A veces no le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estás esperando de mí? Quizás hoy te dice, tienes que arrepentirte. Hay algo que no está bien aquí. Esta pregunta, hermanos, esta pregunta, así inició su ministerio el apóstol Pablo, preguntándole al Señor, ¿qué quieres que haga? La respuesta del Señor no fue inmediata porque, volvemos a decir, Él no obra como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Lo mandó. Levántate, le dijo, entra a la ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. Quizás hoy el Señor no te responde, pero no quiere decir que no escuche tu oración. Quizás estás esperando esa respuesta. Bueno, espera, así como los discípulos esperaron esta promesa. Esperaron. Y le dijo, levántate y se te dirá. Pablo, ciego por la luz, obedeció. Fue y esperó. Porque la conversión, el encuentro con Jesús, tiene que transformar nuestras vidas. El encuentro con Jesús cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros corazones. El Espíritu Santo que convence y nos tiene que convencer. Dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice su palabra de pecado porque no creen en mí. Sin el Señor, nosotros pensamos que somos personas buenas. No creemos en el Señor, no creemos que necesitamos un Dios para ser salvo. Pero el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo te dice, necesitas la salvación que viene de Jesús. Necesitas el perdón que viene de Jesús. Necesitas arrepentirte de tus pecados. El Espíritu Santo es un regalo que el Señor nos dejó para conducirnos a Él. Es un sello. Dice que Él nos selló con su Espíritu Santo. Cuando se sella una carta y se envía, en ese sello está el destino de esa carta. Hermanos, el Espíritu Santo nos selló porque hay un destino para nosotros. Hay un destino. Y el sello de nosotros que somos cartas leídas es el Espíritu Santo. No hay otro sello. No hay otro sello. Es el Espíritu Santo. Te voy a pedir que te pongas de pie este día. A través de estas páginas podemos ver lo real que el Espíritu Santo puede ser en la vida de hombres y mujeres dispuestos a dejarse guiar a toda verdad, a dejarse convencer, a oír esa voz. Este encuentro con Jesús tiene que transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. El único que puede perdonar tus pecados es Jesús.
Y el único que puede enseñarte a vivir una vida agradable delante de Dios es el Espíritu Santo. Ellos no obran separado. Ellos obran juntos. Por eso necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo. Si nunca le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Es el momento, porque su Espíritu Santo está en este lugar. Si tiene que convencerte de pecado, lo va a hacer. Pero no ignores su voz. No ignores su voz. Porque este día, el Espíritu Santo está preparado para perdonar los pecados, para guiarnos a toda verdad. También puede sanarnos, también puede libertarnos de opresión, de vicios que nos tienen atados, que no podemos soltar. El Espíritu Santo puede ayudarnos. Señor, te damos gracias en este día. Entendemos, Señor, por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecados, Señor. En este día nos presentamos delante de ti, porque necesitamos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a depender, Señor, completamente de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ser guiados por Él. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos, Señor, a que el fruto de tu Espíritu Santo se empiece a manifestar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos enseñe. Queremos, Señor, depender de su guía, de su voz. Lo que tú has hecho con tus apóstoles, con tus discípulos, puedes hacerlo con nosotros, porque tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo. Tú necesitas personas dispuestas, Señor, a dejarse guiar por este Espíritu Santo. Tú necesitas personas, Señor, que entreguen su corazón y su vida para que puedas manifestar este reino poderoso del cual, Señor, hemos sido partícipes. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú vengas sobre nosotros. Que no sea, Señor, un toque del fin de semana, que sea un diario vivir con la guía de tu Espíritu Santo, sabiendo que lo que estamos haciendo primeramente nació en tu corazón, Señor. Tú puedes darnos la guía, tú puedes darnos la verdad, tú puedes darnos el valor, Señor, el denuedo para hablar tu palabra. Para cada oportunidad, Señor, que tengamos, podamos abrir nuestras bocas, podamos hablar de lo que tú haces, de lo que tú eres, de lo que tú quieres salvar a este mundo pecador. Ayúdanos, Señor, a compartir este tesoro que tenemos. Así como la iglesia, Señor, en sus inicios estaba llena de tu Espíritu Santo, Señor. Que hoy nosotros podamos estar llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Capacítanos, Señor, para hacer esta obra, Señor amado,
Capacítanos para servirte con alegría. Capacítanos para vivir una vida que te agrade, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.